Amigos, buenas noches. Una vez más nos encontramos con vosotros. Hoy nos acompaña en el estudio doña María Jesús de la Puente García Ganges. Buenas noches, doña María Jesús. Buenas noches, Antonio. Me complace, me agrada que vuelva a estar con nosotros en esta santa casa. Muchas gracias por volverme a invitar. Y ¿por qué ha sido tan rápido? Que algunos dirán, pero si hace 2 domingos vimos el programa, no, es que ese fue el anterior. Pero como nos paran y nos preguntan, oye, aquello se quedó un poquito corto, a ver, pues poquito a poco, la única intención nuestra es, si podemos ayudar a nuestros televidentes, pues estupendo. Perfecto. Bueno, estuvimos hablando la primera vez que estuve aquí sobre la herencia, Sí. pero quedaron algunas cositas, o se dijeron, pero vamos a ir recordando. Primero, para que quede claro, si yo quiero testar, ¿qué es lo mínimo que me hace falta? Lo mínimo que hace falta es el carnet de identidad. También depende de cómo queramos hacer el testamento. O sea, que yo llego a la notaría, digo, mire usted, que yo quiero hacer un testamento, y me dirá, si no está usted ocupado, me dirá al oficial, o sea, déjeme el carnet de identidad. Correcto. Que debía coger el tema y ya está. Y después ya la señora notaria hablará con usted, y entonces cuando usted le dice, ¿cómo lo quiere hacer, no? Efectivamente, bueno, muchas veces lo hace también el oficial. Los oficiales están lo suficientemente formados como para, en un testamento normal, como puede ser el testamento que se conoce como del uno para el otro, puede hacerlo solo el oficial. Y yo simplemente paso a la firma. Cuando ya hay alguna cuestión un poco más complicada o que quiere una persona una cosa más concreta, es cuando el oficial viene, me pregunta y yo salgo a atender a la gente. Claro, acaba de decir una cosa fundamental, que los oficiales hacen una labor por los años que llevan, lo cual no quiere decir que después lo revise usted, por supuesto. Correcto. Eso. Pero yo, como vamos a seguir hablando, antes que se me pase, usted sabe lo neófito y el desconocimiento que yo tengo en este tema. Pero, ¿yo puedo leer la escritura o el testamento antes de pasar la firma? Sí, claro. Naturalmente que se puede leer el testamento antes de pasar a la firma, escritura la que sea. De hecho, al final de la escritura se dice siempre leída por renuncia del interesado. Si el interesado la ha leído, pues el notario, si se la ha leído, muchas veces la lectura es más rápida, más expresiva, que no el simplemente leer, que es cuando el notario se enfrenta por primera vez a la escritura y lógicamente dice, espérate, ¿a qué me estoy enfrentando? ¿Qué es lo que estoy viendo? Por ejemplo, pensemos en una hipoteca. Pues me viene de primeras, muchas veces la gente me dice, mire usted, no me estoy enterando, y yo le contesto, esta lectura es para mí. Termino de leer lo que es la hipoteca, cierro, y entonces digo, mire usted, el capital es tanto, el tiempo es tanto, el tipo de interés es tanto, varía en tanto, la cuota es tanto. Si usted cumple, no hay problema, porque esto es nada más que literatura jurídica. La gente se queda asombrada de la cantidad de folios que pueda tener una hipoteca. Claro, si la gente cumple, literatura jurídica. Si no cumple, entonces empezamos con los problemas. Es como cuando yo digo, mire, usted caerá sobre usted con todo el peso de la ley. Es decir, le ejecutarán la finca por incumplir el deber de pago. Pero también es bueno que vayan a la notaría, por ejemplo, 2 o 3 días antes, sí, y que lean su escritura. No la pueden sacar, pero allí dentro sí, ¿no? Sí, la pueden leer. Hay veces que depende de la escritura, porque, por ejemplo, en las hipotecas lo que no se da cuenta la gente es que la gestoría a lo mejor no la ha enviado el día anterior o el mismo día. Entonces, para que la pueda leer, bueno, pues se retrasa la firma ante el notario, la lee él con su gestoría o la lee él solo, y entonces ya pasa al notario. Dependerá de tipo de escritura, que pueda leerlo días antes o el mismo día, pues porque estamos mandados, es decir, la gestoría, los bancos por el expediente que llevan van con retraso, al final, ¿dónde se corre? En la notaría, porque al registro se espera, pero a la notaría no. Sí, pero es bueno que, como ha dicho usted antes, que no me digan cuando estoy leyendo y venga la sorpresa. A usted le gusta de que la persona que va a firmar sepa lo que va a firmar, aunque usted después le aclare muchos detalles. Sí, hombre, la persona debe de saber qué es lo que va a firmar, es decir, en qué pactos ha quedado con el banco.
para que luego a mí en alguna ocasión me han interrumpido, digo un momentito, he mirado, he repasado, digo, perdone, lleva usted razón, o ha habido una errata, o simplemente la gestoría ha hecho algo que no procedía. Lo normal es que la gente sepa qué es lo que va a firmar, el capital, el plazo, el tipo de interés que se le da, eso es lo normal. Porque ahí en la notaría no hay letras chicas, son todas iguales, ¿no? Son todas iguales. O sea, que dicen, no es que venía en letras chicas y yo no lo vi, no, mire usted, aquí son todas iguales. Son todas iguales. Y una vez que se pone la firma del notario, porque usted no cobra por firmar, ¿no? No, yo no cobro por firmar, yo cobro por el trabajo que hago y realizo. Es decir, lo que ignora la gente es el trabajo que hay por detrás. Dice, no, es que el notario simplemente se ha limitado a firmar. Mire usted, no. El notario ha firmado, depende de la escritura. Si es una hipoteca nos la viene dada, con lo cual le decimos redactado conforme a minuta, pero si es una compraventa y a lo mejor hay 3 compradores y uno solo se queda, el notario dice, no, compraventa no, extinción de condominio. ¿Por qué? Porque los impuestos de una compraventa van al 8, mientras que la extinción del condominio va al 1,5. Y como se lo queda un comunero, pues automáticamente, no, mire usted, lo que procede aquí, para ahorrar, es precisamente la extinción de condominio. Entonces eso lleva un trabajo previo, un trabajo de estudio, y luego, pues no nos olvidemos, una oposición que es lo que permite que yo sea notario. Sí, pero esa oposición no quiere decir aprobar la oposición, no me olvido, porque lo hablábamos el día anterior, que su profesión es dinámica, no es estática. Totalmente dinámica, hay que estar al día completamente, y hay tal día real legislativa que hay veces que dices, un momento, esto no lo hacemos en tanto tiempo, lo hacemos en un poquito más para que el notario pueda estudiar el caso. Es que si no, yo no soy Dios, bien. Yo no soy omnisciente. Ahora vamos a otro cambio, porque estoy pensando en lo que me ha dicho antes, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Eso es popularmente. Sí. Pero eso no existe en la realidad. No. Entonces, ¿cómo se arregla eso para que quede lo tuyo para mí y lo mío para ti? Vamos a ver, el testamento del uno para el otro, estamos en un sistema legitimario que nos viene del derecho romano. En el derecho romano, al principio, existía la libertad de testar. ¿Qué ocurría? Que moría la mujer y se contraían segundas nupcias. Los hijos quedaban pues totalmente desabastecidos y en la propia indigencia. Con lo cual se estableció un sistema de legítimas. Bien, el Código Civil al que estamos sometidos establece el sistema de legítimas. Legítima que no puede ser grabada con nada. Si viene una figura, que es la cautela socini, que es lo que precisamente dice el uno para el otro para el uno. Quiere decir, Socino el Joven estableció que se podía dejar el disfrute de toda la herencia al viudo, cuando la legítima del viudo depende de con quién concurra, pero si concurre con los hijos es de una tercera parte, se podía dejar el usufructo de toda la herencia a cambio de dejarle a los hijos más de lo que por legítima le correspondiera. De tal manera que la gente tiene un error. El error consiste, no, yo para mi marido, no, mire usted le puede dejar el disfrute, pero no la propiedad. Cuando fallece una persona se extingue el matrimonio. ¿Qué pasa? La mitad de los bienes son del cónyuge viudo, la otra mitad constituye la herencia. En esa mitad produce efecto el testamento. ¿Testamento qué dice? El uno para el otro. Vale. Bueno, el disfrute será del viudo, del cónyuge viudo, y la propiedad será de los hijos. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El sistema de matrimonio, el régimen económico matrimonial establecido por el Código Civil, salvo que otra cosa se pacte, es el régimen de gananciales. De tal manera que yo, para poder disponer de un bien, ya sea vendiéndolo, ya sea hipotecándolo, necesito el consentimiento de mi cónyuge. Eso es lo que viene a pasar cuando uno de los cónyuges falta o fallece. ¿Qué pasa? En ese momento entran los hijos. Para que el viudo pueda vender o pueda hipotecar y adjudicarse el valor de su usufructo, necesita el consentimiento de los hijos. El testamento del uno para el otro lo que va a evitar en todo caso es que sea molestado, que sea importunado en la posesión de los bienes.
pueda vivir la casa tranquilamente, que lógicamente tendrá que pagar, si es un piso, por los gastos de comunidad, tiene que pagar el agua, tiene que pagar la luz, o sea, todo aquello que él utilice. Eso no va a los hijos, que son los propietarios. Voy a poner la puntilla en el zapato. Y si ahora un niño dice, yo quiero mi legítima. Ese hijo, ante la cautela Socini, va a ser reducido a su legítima estricta. Me explico. Cuando existen hijos, la herencia se divide en 3 tercios. Un tercio de legítima estricta, que va sí o sí a los hijos por partes iguales y sin gravamen ninguno. Un tercio de mejora, que lo puedo distribuir entre mis hijos o descendientes de la manera que yo quiera. Y un tercio de libre disposición con el que puedo hacer lo que me dé la gana. Bien, si un hijo pide su legítima, está en pleno derecho de pedirlo, pero en lugar de recibir la propiedad por partes iguales con sus hermanos de todos los bienes, va a recibir su legítima estricta libre, que se le podrá abonar incluso en metálico. Ahora te quito de medio y los demás consentimos el usufructo de nuestra madre o de nuestro padre. Doña María Jesús, yo como siempre sabe que pongo aquí mis papelitos por si me pierdo, pero es que me tiene embobado y le voy siguiendo y yo creo que el papelito de hoy no me va a servir para nada porque tenemos otros programas por delante y ya está. Pero metiéndome en esto, ¿se le ha presentado alguna vez el caso, por ejemplo, diga, señora notaria, yo quiero saber si mi madre tiene algún testamento? Sí, se me ha presentado. Se me ha presentado bien por mi madre, bien porque una persona quiere saber si otra persona ha hecho testamento y entonces se le da un no rotundo. El testamento es secreto hasta el fallecimiento de la persona. Y voy a ser más clara o más concreta todavía. No solo hasta el fallecimiento, sino hasta transcurridos 15 días del fallecimiento, momento en que se puede obtener el certificado de registro general de actos de última voluntad, en el cual nos va a decir cuál es el último testamento. Quiero dejar claro una cosa, porque sí se ha planteado en la notaría el siguiente problema. De repente el certificado viene negativo, no otorgó testamento. La persona sabe, porque yo tengo dado una copia simple, que sí ha otorgado testamento. Entonces la gente se queda parada diciendo, mire usted, si ha otorgado testamento, no se preocupe usted. Este documento que tenemos aquí es simplemente informativo. Frente a ello, evidentemente, prevalece el testamento otorgado. No se preocupe, deme usted la copia simple del testamento para yo poderlo buscar, que les pediré su copia autorizada y eso va a misa. Bien, es que empezamos y vamos hilando. El testamento, porque se ven muchas películas en Estados Unidos, venga, vamos a reunir todo, que vamos a leer el testamento. A mí muchas veces cuando yo digo, mira, el testamento se recoge y se lee en privado, no hay que ir al notario, no sé, porque a no ser que el difunto tengo, mira pero ahora que se abra sobre que tiene el notario en su caja fuerte. Eso es lo que se llama el testamento cerrado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces nosotros mismos nos liamos y miramos esas películas, no sé. Me ha dicho 15 días. Sí. Bien. Pero si yo tengo un testamento hológrafo, sí, dígase, escrito de puño y letra, sí. ¿Es así? ¿Es correcto lo que digo? Correcto, de puño y letra, con la fecha. Ese testamento hológrafo tiene que tener unos requisitos sin los cuales no es válido. Debe estar fechado, es decir, Marchena a día 20 de octubre de 2016. Escrito de puño y letra del testador, sin tachaduras, o si tiene tachaduras, haberlas salvado, y firmado por el testador. Cuidado, testamento hológrafo, mucho cuidado, porque el testamento hológrafo es tan válido como cualquier otro testamento. Y si yo hago un testamento en una servilleta, esa servilleta me va a revocar el testamento hecho ante notario. No se debe perder. Esa servilleta no se debe perder. No se debe de perder, pero cuidado, porque hay mucha gente que, pues para explicar a lo mejor a su familia, o cuando está tratando algún tema, coge un papelito y empieza a apuntar.
automáticamente, cuidado, porque si reúnen los requisitos del testamentológrafo, eso es un testamentológrafo. Rómpanlo, señores. Lo que sí es cierto, si yo no estoy equivocado, que el hológrafo, el juez en el juzgado te llama por si alguien dice, oye, usted, voy a comprobar la firma, habrá que llamar después unos testigos para ver si la firma era... ¿Eso puede ser así, como yo digo? Eso era antes de la ley de jurisdicción voluntaria. La ley de jurisdicción voluntaria nos ha dado todo lo no contencioso a los notarios. Por tanto, nos ha dado la protocolización de los testamentos hológrafos. A mí, una persona me requiere para que protocolice ese testamento hológrafo. Lleva unos requisitos establecidos legalmente, ¿vale?, en el cual lo primero que hay que hacer es el requerimiento, me entregan el original, que deja incorporado a la matriz, y empiezo a nombrar testigos, a llamar testigos diciendo, mire usted, esta es la letra del testador, esta es la firma del testador, así hasta que todos los requisitos son cumplidos. Cuando son cumplidos, el notario dice, protocolizo testamento hológrafo y es totalmente válido. Un testamento es muy barato. Y al notario nos creemos que eso cuesta, no llegan ni 50 euros, si no recuerdo más cómo está ahora, o a lo mejor puede pasar en céntimos, gramos. No, es que yo creo, tengo entendido que depende, hombre, también depende de los folios, ¿no? Pero si no me equivoco, 39 euros, por ahí anda. O sea que no llega a los 50. No llega a los 50. Entonces, y además yo puedo ir cada vez que quiera a cambiar testamento, o sea que tampoco es una cosa que me diga, usted no puede cambiar testamento hasta dentro de 20 años, no, mire usted. Lo que pasa es que muchas veces le dirá usted cuando no venga usted todos los días, que no me da tiempo de mandarlo a Madrid, ¿no? Hombre, vamos a ver, efectivamente, el testamento es un acto esencialmente revocable, de tal manera que otorgo testamento, a los 5 minutos lo puedo revocar. Pero hombre, hay que tener un poco las ideas claras para yo hacer testamento. Entonces, cuando yo tengo claras las ideas, hago testamento, ese testamento tendrá una durabilidad que se interpondrá o se interrumpirá en el momento en que el testador, por la razón que sea, pues porque aquella condición que estableció de que le cuidara X persona ve que no se está cumpliendo, coge y lo cambia. Entonces, el testamento válido, después de haberle otorgado X, pongamos un número, 10, es el último otorgado. Efectivamente, o sea que yo puedo tener hecho 48 testamentos en mi vida. ¿Y 100? Eso, el último es el que vale. El último es el que ¿Y vale. algún heredero mío puede pedir los otros? No. No, salvo... Te lo agradezco que digas ese no tan rotundo, porque es que me ha pasado con un amigo, digo, no se puede hacer. Pues yo quiero saber, digo, no te lo van a dar, efectivamente. Pues no, ya se salvo el que ese testamento sea impugnado, a ver, claro, y automáticamente el juez diga, el testamento no es válido, es incompleto, o lo que sea. Vamos a ver, tenemos que distinguir dos cosas. Uno, si el testamento comprende todos los bienes por una institución de heredero, que es un imán, que dice, bueno, todo aquello que no haya dispuesto yo por legado, es decir, tal casa a tal persona, en la institución de heredero lo que actúa es como imán. Todos los bienes de que no haya dispuesto van a ir a la institución de heredero. Ese testamento es completo, dispone de todos los bienes, si no es impugnado, automáticamente no se puede sacar el otro. Impugnación que no se puede basar en que perjudica a la legítima, porque si ha habido legados que perjudican a la legítima, eso es conocido como inoficioso, quiere decir que se van a reducir hasta que la legítima sea salvada, salvo que todos de común acuerdo digan, no, yo respeto este testamento, me perjudique o no me perjudique la legítima, ¿no? Eso es un tema. Uno, la impugnación. Dos, que el testamento, como he dicho, sea incompleto. Entonces, si el testamento es incompleto porque no dispone de todos los bienes, al no tener institución de heredero, evidentemente, si hay un testamento anterior, se va a tirar del testamento anterior. Bien, yo sigo navegando y no, me ha dicho antes que si no se dice lo contrario y si no se son bienes gananciales. Ahora, esto de las capitulaciones, eso me suena a mí bonito, capitulación.
vamos a capitular en Granada, no sé, en Santa Fe, donde quiera. Pero las capitulaciones que son antes o después del matrimonio. No, vamos a ver. Es un no Bien, eso me majestático. gusta, bien. Vamos a ver. Las capitulaciones pueden ser antes y después del matrimonio. Vale, si yo otorgo unas capitulaciones antes del matrimonio, tengo que contraer matrimonio en el plazo de 1 año. Si no contraigo matrimonio, esas capitulaciones pierden totalmente su validez. Es papel mojado, son nulas de pleno derecho. Eso en cuanto a las anteriores. Puedo otorgarte capitulaciones matrimoniales posteriormente a haber contraído matrimonio, antes de adquirir bienes o incluso después de adquirir bienes. Si es antes de adquirir bienes, no hay disolución de gananciales, bueno, hay dinero, pero vamos, el dinero es un bien, 50% y se acabó. Si es después de hacer matrimonio, pensemos, por ejemplo, que hemos comprado una casa al matrimonio y posteriormente hacemos capitulaciones matrimoniales. ¿Es obligatorio disolver la sociedad de gananciales? No lo es. A partir de la fecha de las capitulaciones matrimoniales, tendrá el régimen de separación de bienes y antes serán bienes gananciales. Al tiempo de la herencia, si no se ha disuelto la sociedad de gananciales, no se ha liquidado, no disuelto, no se ha liquidado, en ese momento tendrá lugar la liquidación de gananciales. Quiero llamar la atención en un aspecto, porque la gente puede pensar que hechas capitulaciones matrimoniales ya está todo hecho. No, señores. Es necesario inscribirlo en el registro civil para que produzca efectos frente a terceros. Porque si un acreedor no sabe la existencia de capitulaciones matrimoniales, no le va a perjudicar. Acreedor puede ser porque tengamos una deuda o simplemente Hacienda. Bien, me están diciendo, dice, te estamos viendo con cara de entusiasmado, te recordamos que el tiempo va pasando. Y vamos a dejar aquí, pues aquí tenemos para seguir hablando 4 días más seguidos y más y más y más. Pero es que hay una cosa que se habla ahora mucho, que todo el mundo está pensando, y el cambio es radical, que es eso de la AFO. AFO, asimilados fuera de ordenación. Vale. Las AFO nacen, en primer lugar, porque el planeamiento urbanístico puede variar la estructura del pueblo y entonces quedar determinados edificios fuera de ordenación. Bien, eso es un aspecto de la AFO. O bien haberse construido sin licencia o fuera de la licencia otorgada. Las AFO tienen que tener los siguientes requisitos. Ha habido una modificación el día 1 de agosto de la Ley de Ordenación Urbana que ha sido publicado en el BOJA número 150 el día 6 de agosto. Bien. ¿Qué requisitos ha de tener esa asimilado fuera de ordenación? En primer lugar, ha de ser viviendas aisladas. Si es un asentamiento urbanístico, ya no lleva el régimen de la AFO, lleva el régimen de planeamiento urbanístico. Ha de ser habitable, segura, salubre y bien construida. Y ha de estar terminada antes de 6 años. ¿Por qué? En derecho privado, en el Código Civil, el principio es que todo lo construido sobre un terreno es propiedad del titular del terreno. Valga la redundancia, del propietario del terreno. En urbanismo, que no me quita la propiedad, bien quede claro, en urbanismo se ha invertido ese principio. Entonces, había una inseguridad jurídica respecto de los edificios que habían sido construidos hacía más de 6 años y que el ayuntamiento no podía demoler, no podía restablecer el urbanismo o la realidad jurídicamente perturbada. Pero eso no daba seguridad. Bien, yo no puedo tirar el edificio
pero la parcela sobre la que se asienta, el jardín que tiene, por otro lado, tampoco podía hacer más obras que las de conservación, es decir, eran edificios llamados a extinguirse. Una de las modificaciones más importantes de la ley que acaba de hablar, 1 de agosto, publicado el 6 de agosto, es precisamente lo contrario. Es decir, el edificio va a tirar de la parcela, y ya no va a ser solo el edificio, sino la parcela lo que me va a dar a mí la propiedad. La declaración de AFO la tiene que hacer el ayuntamiento, ya sea de oficio, ya sea a instancia de parte. Una vez que me ha declarado a mí que eso es un AFO, y por tanto, según la nueva ley, me da una licencia urbanística para que yo la pueda independizar de todo el resto, voy a la notaría. ¿Qué ocurre? Automáticamente tenemos que pensar, pues eso, en las parcelas donde hay 10 propietarios. Lo hace uno, es una escritura de segregación, que lógicamente se segrega. Dueños de esa finca segregada son todos los titulares. ¿Cuál es el siguiente acto? Extinción de condominio, para dar la propiedad a la persona que ha establecido el AFO. Hay otro sistema, que son los complejos inmobiliarios, es decir, que los 10 propietarios de la parcela, como reúnen las características de que el edificio no puede demolerse y por lo tanto la realidad jurídica perturbada, ya el ayuntamiento no tiene acción, dice, bueno, pues dividimos materialmente, le damos a cada uno su parcela, extinguiendo el condominio, declaramos la obra nueva y accedemos al registro de la propiedad. Automáticamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos legalizando una realidad que no existía y desde luego la estamos metiendo en el tráfico jurídico más pleno, cosa que antes no tenía. Una vez inscrita en el registro de la propiedad, puedo venderla sin consentimiento de los demás comuneros. De la otra manera tengo que tener consentimiento de los demás comuneros. La puedo hipotecar. El banco es muy difícil, por no decir imposible, que hipoteque una cuota indivisa que no sabe cuál es lo que está hipotecando. Mientras que al individualizar ese edificio con esa parcela, yo puedo perfectamente hipotecarla. Me están diciendo que nos vamos, pero un momentito. Este año ya ha empezado a pagarse aquí en Marchena los recibos de IBI en el campo de rústica y urbana. Entonces, claro, los que estamos aquí en la tele, los televidentes muchas veces nos paran, nos dicen, como sabe que tenemos relaciones con notaría, con el registro, con lógico, en nuestra misión. Pero, y yo he dicho, y no sé si he dicho un disparate, oye usted, le cobran, me han cobrado, no, si le han cobrado 60 euros, usted no tiene nada construido. No, sí, no, pues entonces le han cobrado 120 euros. ¿Y usted cómo lo sabe? Digo, es que eso es el estudio. Es que yo ya he pagado, yo ya... No, mire usted. Eso es que Hacienda le ha hecho un estudio, y por eso le cobro una tasa de 60 por el rústico y 60 por el... ¿Eso es como yo lo digo o no? La pregunta exactamente no la entiendo, bien, pero vamos a ver. La voy a repetir. Hacienda me pasa a mí, bueno, Catastro, que es Hacienda. Catastro, que es Hacienda. Hacienda. Me pasa un recibo de estudio de mi parcela, para ver los metros que tiene mi parcela, si coincide, y me cobra por eso 60 euros. Eso es una tasa de estudio. Pero además me cobra 60 euros porque yo tengo allí un chalet construido. Sí. Al final me cobra 120 euros. Si yo pago 120 euros, ¿ya tengo yo legalizada mi parcela? Para nada. Una cosa es el catastro, que no tiene nada que ver, es un registro administrativo que lo único que tiende es a cobrar contribución urbana o contribución rústica. Para lo único que nos podría valer el catastro en un momento determinado es como elemento de prueba de la antigüedad de la construcción. Pero mientras que no me hayan declarado el AFO, mientras que no haya hecho la escritura, nada he hecho. Y desde luego, mientras que no escriba en el registro de la propiedad, tampoco estoy haciendo nada frente a tercero. No estoy haciendo valer mi derecho frente a tercero, con lo cual la seguridad jurídica no es plena.
Catastro, si es cierto que por documento privado o por hecho, ha dado de alta una serie de edificaciones, pero es un registro administrativo. Pero eso, lo que va es para cobrar que existe eso, pero solo cobrar. Te da la garantía de que te van a cobrar y te pueden cobrar 4 años atrás. Correcto. Bien. Eso no quiere decir que esté raro, porque quiero que quede claro, porque es que hay tanta confusión. Y me va a permitir usted que yo a nuestros amigos televidentes, que para eso nos ven y nos escuchan, sobre todo los que nos escuchan, los que nos oyen no, bueno, pero los que nos escuchan, que se pueden dirigir a notaría cada vez que quieran a las dudas que tengan. Sí. Siempre que haya una cita, siempre que no sea aquello, el número del PAN. Mira, mi número es 28. No, mire usted vaya y déjeme usted que yo estudie su caso y le diré si lo puede hacer. Y ha dicho una cosa que me ha quedado grabado, que si hay 10 y uno no quiere, no se hace. Lo que pasa es que después vendrá, como se dice, el tipo a con la rebaja. Después lo van a obligar. Vamos a ver, si uno no quiere, lo que hay que tener en cuenta es que, en primer lugar, las fuentes de derecho son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Hay un principio general del derecho que dice que si yo no quiero vender, no tengo por qué vender. Si yo no me quiero dividir, ¿no tengo por qué dividirme? No, eso no es así. Existe lo que se llama la actio comuni dividendum, que los demás propietarios podrán acudir al juez a decirle, mire usted, este señor nos niega nuestros derechos y nosotros queremos dividirlo. Problema de esa actio comuni dividendum es que lo que va a llevar es a una venta en pública subasta, pero también la persona que se niegue sin motivo va a tener que pagar indemnización de daños y perjuicios a aquellas personas a las que haya perjudicado. Es decir, yo no, mire usted, ese actio comuni dividendum existe no solo en las AFOs, sino en cualquier propiedad. El otro día tuve yo un caso, me dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? Mire usted, vender 2 sin 3 no puede usted. Lo único que puede hacer es que venga esta persona que se está negando, que hable conmigo, que yo le explique todo, y si aún se niega y ustedes quieren vender, pueden vender. ¿Cómo? Vayan ustedes al juzgado, ejerciten esta acción, vayan con abogado y procurador, ejerciten esta acción, y el único problema es que se vende en pública subasta y por lo tanto no se vende en valor de mercado. ¿Quién queda perjudicado? Quedan perjudicados todos, y salvo que una persona tenga una cerrazón de tal manera que le dé igual perjudicarse a sí mismo con tal de perjudicar a los demás, lo normal es que ante la explicación de decirle, mire usted, es cierto que a usted no le pueden obligar a vender, pero no es menos cierto que usted no puede obligar a mantenerse en la indivisión. O sea, elija o vende o se ejercitará esta acción y dará lugar a la venta en pública subasta. En los AFO ocurre exactamente lo mismo. El problema de los AFO lo plantean aquellas parcelas o aquellos propietarios que no tengan una antigüedad superior a 6 años, que es lo que hace que el edificio no pueda demolerse. O que hagan una mejora. Señores, ustedes le están quitando la antigüedad al edificio. No lo hagan. Continuación de obra. En continuación de obra le quitan ustedes toda la antigüedad del edificio. O aquellas parcelas que estén sin edificar. El ayuntamiento va a tener serios problemas porque la ley obliga a que en el plazo de 2 años aquellas que no se hayan declarado y por tanto hecha su correspondiente escritura, que lo que viene a hacer es como una licencia urbanística, de ahí que los emolumentos del ayuntamiento sean tan altos, ¿vale?, las reagrupe forzosamente. La ley no ha caído en la cuenta de que como reagrupo si son varios titulares, pero el ayuntamiento está obligado, por un lado, a perseguir la construcción y por tanto proceder a la restauración mediante la demolición, y si no lo hace el ayuntamiento, lo hará la comunidad autónoma. Eso, el tío Paco viene detrás. Exactamente, el tío Paco viene detrás. Y una cosa, porque ya el control nos está riñendo mucho.
que me ha dicho lo del ayuntamiento. El ayuntamiento, por supuesto, es el primer interesado de que esto se arregle lo antes posible. Sí, están trabajando ya en ello. Por eso. O sea, que es que muchas veces me dicen, es que el ayuntamiento, no, pero si el ayuntamiento es el primer interesado. No, pero es que ya están trabajando en ello. Yo O sea, tengo noticias de que están trabajando en ellos, de que el secretario tiene muchos expedientes encima de la mesa con la finalidad de poder irlo sacando. Claro, en el primer momento hay que tener en cuenta que como todo lo nuevo lleva un paso inicialmente lento. ¿Por qué? Pues porque el ayuntamiento tiene sus dudas, el propio notario tiene sus dudas. De cuando salga una, ya lo tenemos claro, venga, vamos a las siguientes. Pero el ayuntamiento sí está ya realizando sus actividades. y queremos recordar que aparte de satélite, que está todo el día dando vueltas, está viendo fotografías, también el ayuntamiento tiene sus drones. Correcto. Que no tiene que ir a visitar la casa, no, que pasan y comparan fotografías y dicen, esto se ha movido. Efectivamente. Pero, muchísimas gracias como siempre por estar aquí. Muchas gracias, Antonio. Vamos, el guión que yo tenía aquí no sirvió para nada, porque es que me mete tanto en el de eso, pero bueno, ya lo tengo para otra vez. Y espero que vuelva pronto la visita y vamos a tocar un poquito más a ver cómo van esto de la AFO, que ya me enteré yo lo con un AFO y eso. Y si nuestro televidente también, pues estupendamente. Espero que se hayan enterado, espero que lo hayan entendido, que las dudas que tengan pasen por la notaría, pero tengan muy en cuenta lo siguiente: la declaración de AFO la hace el ayuntamiento y otorga la licencia al ayuntamiento, ya sea de oficio, ya sea a instancia de parte. Por tanto, el que esté interesado, que empiece a moverse. No es cierto que el ayuntamiento esté parado, el ayuntamiento ya está trabajando. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Ahora vamos a ir a tomar un refresquito. Muchas gracias. Y espero que dentro de un mes y pico, si puede ser antes, tengamos otro programa. Creo que es una cosa muy interesante, creo que estamos haciendo un servicio con esto a nuestros televidentes, que es de lo que se trata. Espero que así les haya valido. Muchas gracias y yo estoy dispuesta a venir cada vez que se necesite. Vale. Amigos, de verdad que esto da para mucho más, pero claro, Control dice que tenemos nuestro tiempo, que otra vez repetimos y ya está. Luego, muchas gracias por habernos atendido, por habernos dejado entrar a vuestras casas y estáis sentaditos tranquilamente viendo el televisor y estamos a vuestra disposición. Si alguno o alguna está interesada en saber algo más, nos puede escribir aquí a Radio Televisión Marchena, que nosotros procuraremos la próxima vez preguntárselo a la señora notaria. Hasta el próximo día. Buenas noches. Buenas noches.